¿Alguna vez has perdido el gozo? ¿Estás pasando por momentos donde sentís que el vaso de tu gozo no está lleno, no está al tope, no está rebosando? Tal vez sean pruebas, problemas, presiones, pero el gozo, por alguna curiosa razón, no suele quedarse y mantenerse en momentos de nuestras vidas. En la carta del apóstol Pablo a los filipenses, él les muestra cómo él mantenía su gozo y cómo ellos podían mantener su gozo a pesar de las cosas en sus vidas. En el capítulo número 2, leemos que Pablo les dice cómo mantener su gozo a pesar de otras personas. En el capítulo número 3, vemos cómo ellos pueden mantener su gozo a pesar de las posesiones. En el capítulo número 4, ellos podían mantener su gozo a pesar del afán. Pero en el capítulo número 1, que es el que vamos a ver en esta mañana, Filipenses capítulo 1, vamos a ver cómo ellos podían y cómo Pablo pudo mantener su gozo a pesar de las circunstancias. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 1 en adelante. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La condición primera para tener gozo es poder ser lleno de gracia y lleno de paz. La gracia es el favor inmerecido de Dios y la paz es el resultado de recibir ese favor. La gracia es cuando reconocemos que Él nos dio una inmerecida invitación, siendo nosotros una inmerecida audiencia para un inmerecido descanso. Y nos arrepentimos de corazón y confiamos en Él. Eso es gracia, porque Él nos perdona sin que lo merezcamos. Y la paz es la consecuencia de esa gracia. Ya no somos enemigos de Dios, sino que Él nos llama a sus hijos. Hay paz entre Dios y nosotros. Si aún no has recibido esa gracia, si aún no has pedido perdón por tus pecados y reconocido al Señor como el único y todo suficiente Salvador, dice la palabra de Dios que estás siendo enemigo de Dios. Pero Dios puede dar gracia y nos da paz. Y a nosotros, los llenos de gracia y llenos de paz, es lo que nos llena de gozo. Y lo vamos a ver a continuación. Primero vamos a orar al Señor. Padre, te agradecemos por esa gracia inmerecida sobre nuestras vidas. Porque decidiste salvarnos. Decidiste morir en esa cruz en nuestro lugar. Estamos tremendamente agradecidos por eso. Y te agradecemos porque podemos hablar contigo. Y sabemos que no son palabras echadas al viento, sino que tú las escuchas y tú siempre nos respondes. Padre, te ruego de que nos guíes a través de tu palabra esta mañana para ver cómo podemos mantener el gozo a pesar de las circunstancias, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo. Te amamos y confiamos en la guía de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Del versículo 3 hasta el versículo 11, inclusive, Pablo relata una oración. Es una oración que él hace por los filipenses. Y es una oración en la que básicamente él pide que los filipenses sean llenos de sabiduría, tomen decisiones sabias y sean conformados a la imagen de Jesucristo. Son los pedidos que él hacía por los filipenses. Y el versículo 12 en adelante, que es lo que vamos a ver esta mañana, vemos las circunstancias que él tuvo que sortear y mantener el gozo. En ningún otro libro se menciona el gozo tan repetidamente como en Filipenses. Tanto así que llegó a ser conocida como la epístola del gozo. Al igual que Gálatas es conocida como la epístola de la libertad. Es un título que la caracteriza por el mensaje que contiene. Lo primero, versículo 12, dice: quiero que sepáis, hermanos, Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio.
Esta es una carta escrita a los filipenses, a la iglesia que estaba en Filipos. Y ellos saben las cosas que le han sucedido. Si ustedes hacen memoria conmigo, Pablo, luego de estar en el concilio de Jerusalén, donde le dan no el permiso, sino el reconocimiento de que Dios lo había llamado a predicar a los gentiles, como a Pedro, predicar a los judíos. Él sale en su primer viaje después de ese concilio y quiere ir hacia un lugar y el Espíritu Santo se lo impide. Y en una visión él ve a un varón macedónico que le dice, pasa a nosotros. Entonces, queriendo ir hacia el norte no puede, queriendo ir hacia el este no puede, tiene que dirigirse hacia el oeste, hacia la ciudad que nosotros conocemos como Filipos. Después de pasar por varias ciudades, él se detiene por primera vez en Filipos. Y es el primer lugar donde el Evangelio es predicado en Europa. Y estos filipenses fueron testigos del maltrato y de las cosas que le han sucedido. Vayan conmigo rápidamente a Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. En Hechos capítulo 16 vemos a Pablo comenzando este viaje y entrando en Filipos. Y lo primero que él ve, la primera cosa que le ha sucedido, es que él es arrestado. Dice así la palabra de Dios. Después de que él predicó y algunos creyeron, perdón, eso viene después. El encarcelamiento viene después. Primero, Lidia, una mujer, conoce el Evangelio, escucha el Evangelio y le ruega, casi que en el lenguaje bíblico está diciendo como que lo forzó. Incluso dice en el versículo 15, y nos obligó a quedarnos. Sí, insistió para que Pablo se pueda quedar. Luego ellos iban en el versículo 16 a orar. Y una muchacha con un espíritu de adivinación comienza a perseguirlos. Y comienza a decir verdades. Estos son hombres de Dios. Estos predican al Dios Altísimo. Pero dice que Pablo ya le molestó. No porque lo que dijera fuese mentira, sino por quién lo estaba diciendo. Una mujer poseída por un demonio. Y dice que ese demonio le daba gran ganancia a sus amos. Pablo le dijo que ese demonio se vaya. Ese demonio abandonó a la mujer. Y los amos que ganaban tanto a través de la adivinación de esta mujer, o la supuesta adivinación de la mujer, hicieron meter preso a Pablo. Dice el versículo 24 que fueron metidos en un calabozo, que era el calabozo de más adentro, es decir, un lugar oscuro, un lugar húmedo, muy probablemente con ratas, y en una posición tremendamente incómoda. Y él, con Silas, cantaban himnos, versículo 25, al Señor. Se abrieron las puertas de la cárcel. En ese momento el carcelero se acerca y ve que las puertas están abiertas de par en par y pide una lanza. Él se quería matar. Y Pablo le dice, no te hagas ningún daño, estamos todos. Y él recibió la palabra, es decir, creyó en el Señor Jesucristo. Y junto con toda su familia, creyendo en el Señor Jesucristo, fueron bautizados. No fue una estancia linda. No fue como los predicadores de hoy en día, que van a una conferencia y van a un lindo hotel cuando van a predicar. Y lo vienen a buscar en un taxi o en un remis para que él no tenga que manejar, ni gastar y andar en colectivo. Y le dan regalos suntuosos y caros. Y vuelve volando en primera clase a la iglesia de la que vino. No fue así el viaje de Pablo. Las cosas que le habían sucedido era prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Y él respondiendo con gozo. Dice que en esa cárcel ellos cantaban con gozo himnos al Señor, con la espalda ensangrentada, en una posición incómoda, en un lugar incómodo. Las cosas que le habían sucedido no quitaban el gozo del apóstol Pablo, porque él entendía que nada escapa de la soberanía de Dios. Hay situaciones que escapan de nuestro control. ¿Es así o no es así? Hay situaciones que no son planificadas por nosotros.
y se van de nuestras manos, pero nunca se irán de las manos de Dios. Él tiene completo control de todo lo que nos sucede. En Romanos capítulo 8, versículo 28, dice que a los que aman a Dios, recuerden, este gozo es condicional, a los que son hijos de Dios, a los que tienen gracia y paz, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluso las cosas malas. Seguramente en tu vida te ha pasado cosas malas. Lo sé tal vez porque te conozco, porque he hablado con vos, o simplemente porque estás vivo. Algo malo te tuvo que haber pasado, algo doloroso en tu pasado, algo que no quisieras recordar ni contar. Cosas malas nos han pasado, pero todas esas cosas malas combinadas con las buenas han llevado a que hoy estés sentado en una iglesia escuchando la palabra de Dios. Así que tal vez no ha sido tan malo. No digo que no haya sido doloroso, porque obviamente ha sido doloroso, pero no ha tenido un fruto malo, porque estás escuchando la palabra de Dios, estás intentando vivir una vida agradable a Dios y estás con una seguridad en tu corazón de que sos un hijo de Dios. Las circunstancias de Pablo, la primera, las cosas que le habían sucedido. La segunda, versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, es decir, la guardia pretoriana, y a todos los demás, es decir, no solo la guardia, todos pudieron ver lo que él estaba pasando, sus prisiones. Pablo estaba acostumbrado a predicar libremente. Cuando él escribe esta carta, él estaba encarcelado. Y esta es una de las cartas de la prisión. Y él no podía predicar como estaba acostumbrado. Él podía salir y viajar y predicar y enseñar como lo hizo con ellos en Filipos. Pero ahora no podía hacerlo. Cuando él estaba escribiendo esta carta a sus amados filipenses, él estaba encarcelado. Él no podía salir, él no podía predicar libremente. Y sus planes eran alterados. Él incluso dice en otra carta que él quería ir hasta España predicando el Evangelio. Y sus planes fueron alterados, pero no fueron alterados los planes de Dios. Hay un hombre en la palabra de Dios llamado José. Lo encontramos en el Antiguo Testamento. Fue antes de que los judíos se fueran esclavos en Egipto. Después de eso que fueron esclavos, Moisés los liberó. Y después Josué los introdujo a la tierra prometida. ¿Vieron la novela de Josué? Para ubicarlos en el mapa. Antes de Josué, Moisés. Antes de Moisés, esclavitud. Antes de esclavitud, prosperidad. Ellos vivieron prósperamente en Egipto. Porque había un hombre llamado José que los trajo hasta esa tierra. José había sido vendido como esclavos. Él era el favorito de su padre. Sus hermanos, por envidia, lo querían matar. Y uno, en un acto de compasión, dijo, no lo maten, véndanlo como un esclavo. Siendo joven, él fue como esclavo, y la bendición de Dios estaba sobre él. Él no decidió ir como esclavo, él decidió responder bien a su situación. Siendo esclavo, él llegó a ganar notoriedad, él llegó a ganar prestigio, porque Dios bendecía lo que él hacía. Y tanto así que fue siervo de un tal llamado Potifar, un hombre de alto rango en la corte de Egipto. Y él llegó a encargarle todos sus asuntos a José. Se había ganado su confianza y todo lo que José hacía, Dios lo bendecía. Él no eligió ser siervo de Potifar, él eligió responder bien. La mujer de Potifar quiso tener relaciones con él, él se negó, salió corriendo, es decir, muchas veces se negó. En la última, él salió corriendo y la mujer le arrancó las vestiduras. Y lo acusó de que José lo había querido violar a ella. Potifar tenía el derecho y la obligación de matarlo, porque había deshonrado a su familia. Él era un esclavo, pero lo amaba tanto, lo tenía en tan alta estima, que lejos de matarlo, simplemente lo encarceló. De haber estado rodeado de una buena vida, de un buen trabajo,
ahora estaba en la cárcel injustamente. Pero él no se quejó, respondió bien a la situación. Y fue ganando prestigio y notoriedad, y Dios bendecía lo que él hacía en la cárcel, tanto así que él llegó a encargarse de los demás presidiarios. Y después de tiempo y tiempo y tiempo en esa cárcel, años y años y años, de golpe Faraón lo llama. Le dice, no entiendo este sueño y mis adivinos tampoco lo entienden. Interpretó el sueño de Faraón. La noche anterior había dormido en una piedra, pero luego de ese evento, luego de ese momento, para el que Dios lo había preparado constantemente a lo largo de su vida, él pudo dormir como el segundo al mando del reino más poderoso de esa tierra en ese momento. Él no eligió la situación, pero eligió cómo responder a cada situación. Las prisiones no era un impedimento para que Pablo pueda sentir ese gozo. Y el lugar o la situación en la que estamos puede ser una oportunidad de alumbrar a otros y glorificar a Dios. Pero pastor, yo no elegí este trabajo. Yo no elegí ir a esta escuela. Yo no elegí esta familia. Muchos chicos piensan así. Quisiera tener ese papá o esa mamá. Yo no elegí la situación en la que estoy. Pero la manera en la que vos respondas va a determinar cómo Dios te bendiga. Había un misionero que había ido a una tribu y había querido evangelizar. Además de ser misionero, él era doctor, era médico. El cacique de la tribu le prohibió, porque veía que estaba cambiando la conducta de la tribu, le prohibió que predique el evangelio. Y le dijo, ¿puedo curar aunque sea? Curar sí, pero predicar no. Este misionero durante años, más de 20 años, curando simplemente, atendiendo las necesidades físicas de la tribu, estaba tremendamente frustrado, tremendamente amargado, porque él había preparado su vida, había invertido su vida con la esperanza de que esa tribu conozca al Señor Jesucristo. Se jubiló, volvió a su país y en la misión a esa tribu la tacharon con una cruz, como diciendo, lo intentamos, pero no pudimos. Un chico salido del seminario tuvo el impulso dado por Dios de ir a esa tribu a evangelizarla. Fue a la misma misión donde este misionero, porque había sido el único que había ido, fue a la misma misión para ver si podía continuar la labor de ese misionero. De la tribu se le rieron, le dijeron, ¿vos sos médico? No, recién me acabo de recibir, hace poco recibí mi diploma, pero Dios me está guiando a ir a esa tribu. ¿Qué es lo que han logrado ya? No, es imposible ir ahí. Un hombre más preparado que vos, un hombre con muchísimas más habilidades que vos y que ha estado por muchísimos años, no ha logrado nada más que curar las enfermedades de la gente. Si vas para allá no vas a poder hacer nada y lo más probable es que te maten. No vas a poder predicar. El joven tomó el consejo, volvió a la casa, pero no podía abandonar esta inquietud. Entonces, fuera de la misión, reunió su dinero que necesitaba y fue a ese lugar. Cuando llegó, él esperaba encontrarse oposición. Y cuando llegó, él se encontró con el líder de la tribu. El líder de la tribu lo miró, obviamente era un misionero. Nadie usa corbata en una tribu. ¿Usted predica al Cristo del doctor? Este joven temblando, diciendo, bueno, padre, si tengo que morir, que muera. Le dijo, sí, yo predico al Cristo del doctor. Por favor, háblenos de Jesucristo. El hombre que vino antes que usted, le prohibimos que hable de Cristo. Lo maltratamos para que no lo haga. Y siempre nos mostró amor. Siempre cuidó de nuestras enfermedades.
Nosotros queremos al mismo Cristo, al mismo Dios de ese médico. El avivamiento en esa tribu fue enorme, pero porque un hombre fue fiel a pesar de las circunstancias y siguió adelante en su trabajo a pesar de que le negaban predicar a Cristo libremente. La tristeza es que el primer misionero murió sin saber que en esa tribu había un avivamiento. Pero obviamente en la eternidad le habrá dicho el Señor Jesucristo: tu trabajo no fue en vano. Ven, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Podemos tener gozo y continuar adelante a pesar de las prisiones, a pesar de estar en lugares que no elegimos estar. Podemos tener gozo, como dice el versículo 16, a pesar de los unos o a pesar de los otros. Versículo 16, versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. En el versículo 14 él dice que él no podía predicar, pero los otros hermanos cobraron ánimo y comenzaron a predicar porque él no podía hacerlo. Dice, algunos lo hacen por contención. Son personas con motivaciones desenfocadas. Querían contender simplemente. Hay personas que hacen cosas para Dios por motivaciones equivocadas. Sí. Pero ellas no deberían robarte el gozo. Los unos predican por contención y no predican a Cristo sinceramente. Pero eso no era motivo para que Pablo pierda su gozo y no debería ser motivo para que nosotros lo perdamos. Los otros, versículo 17, pero otros por amor. Esa es su motivación, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Algunos lo hacían por contención y tenían frutos. La palabra era predicada, pero era a muy corto plazo. Pero otros, con la motivación correcta, por amor, tenían resultados permanentes y duraderos. Y veían la soberanía de Dios a cada paso. En el versículo 18 vemos el ejemplo de Pablo. Dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Es decir, Dios tiene control de todas las cosas. Él no lo hace por la motivación correcta. Dios tiene control de todas las cosas. Pero cuando alguien lo hace con la motivación correcta, cuando uno sirve al Señor por amor, qué gozo que da el corazón. Pero los unos y los otros incluso están bajo el control de Dios. Una mujer no tenía para comer y a cada noche que no tenía para comer, ella decía, Señor, dame pan. Y cada vez insistía más, Señor, dame pan. Y cada vez gritaba más fuerte, Señor, dame pan. El vecino que vivía junto a ella, por las paredes delgadas o por lo agudo de la mujer gritando, dame pan, la escuchaba y era como una molestia. Entonces el vecino decía, ¿vos querés pan? Y fue y compró un montón de alimento. Y ella seguía gritando, Señor, dame pan. El vecino fue enojado. Él quería demostrarle que no era el Señor, que era él el que le podía dar el pan. Le puso la cesta llena de comida en la puerta de su casa y tocó el timbre. Se alejó. La mujer abre y dice, gracias Señor, me diste pan. El vecino sale de entre los arbustos y le dice, no mujer, no fue el Señor, yo te di el pan. Y la mujer le dice, Señor, cuando tú quieres incluso al diablo utilizas. Uno u otro siempre están bajo la mano soberana de Dios. Así que no pierdas el gozo, porque otro hace algo por la motivación incorrecta. Preocupémonos en servir por la motivación correcta.
Pablo podía mantener su gozo a pesar del resultado inmediato. Versículo 20. Dice, versículo 19, porque sé que por vuestra oración, versículo 19, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo esperaba ser liberado. Conforme a mi anhelo y esperanza, versículo 20, de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Cualquiera diría, Pablo está convencido de que va a ser liberado. O por vida, o por muerte. No importa el resultado inmediato. Voy a seguir alabando a Cristo. Voy a seguir con mi gozo puesto en el Señor Jesucristo. Fíjense las afirmaciones de que Pablo tenía en el Señor Jesucristo. Versículo 19 lo acabamos de leer. Versículo 24 dice así, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Versículo 25, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Él estaba confiado, él estaba seguro de que Dios lo iba a liberar. Pero incluso, o por vida o por muerte, él estaba seguro de que Dios tenía el control del resultado inmediato. Su enfoque estaba puesto en Dios. Dice que Cristo será magnificado en mi cuerpo. Y era una determinación de su corazón glorificar a Dios a pesar del resultado inmediato. Hay 3 hombres en la palabra de Dios que los encontramos en Daniel capítulo 3. Sadrach, Mesach y Abed-nego. ¿Lo conocen? Eran 3 jóvenes amigos de Daniel. No sé por qué en ese relato Daniel no aparece. Algunos dicen que fue comisionado a recorrer las provincias y por eso él no estaba. Pero en un evento, estos 3 amigos que habían sido criados, formados junto con Daniel, fueron sometidos a prueba. Se les dijo que todos al sonido de la zampoña, al sonido de la bocina, es decir, un estruendo grande de orquesta, debían adorar a la estatua del rey. Y todos debían hacerlo. Y el rey se enteró que había 3 jóvenes en todo el reino que no querían hacerlo. Sadrach, Mesach y Abed-nego. Hizo calentar un horno de fuego y les dijo, si ustedes no adoran al sonido de la zampoña, al sonido de la bocina y al sonido de la arpa, si ustedes no se inclinan ante mí, van a ir a este horno de fuego y van a arder. Y quiero que me acompañen a Daniel capítulo 3, solo por un segundo. En el versículo 16, la respuesta de estos 3 jóvenes al rey dice así, Daniel capítulo 3, versículo 16. Dice, Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. La misma confianza que tenía el apóstol. Yo sé que esto va a ser en mi liberación. Yo sé que voy a permanecer, de que no voy a morir. Yo lo sé, dijo Pablo. Y estos hombres, estos jóvenes decían, yo sé que Dios me puede librar de ese horno y de tu mano, oh rey. Versículo 18. ¿Cuáles son esas 3 palabras? Y si no, yo sé que Dios puede hacerlo. Yo sé que Dios puede darme la victoria en cada asunto. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Puede que las cosas me estén yendo bien, puede que las cosas me estén yendo mal, pero sea que Dios me bendiga o no lo haga, o no vea que yo lo haga, no vea que Él lo haga, voy a mantener mi gozo a pesar del resultado inmediato. ¿Saben cómo terminó la historia? Para no dejárselas inconclusa. Ellos entraron a ese horno, entraron 3. Y cuando el rey miró hacia adentro, vio 4. Les pidió que salgan, sus ropas no tenían ni siquiera olor a humo. Y ese rey en ese momento creyó en el Dios de Israel.
Una tremenda victoria. Podemos tener gozo a pesar de los que se oponen. Versículo 28. Vuelvan a Filipenses capítulo 1, por favor, conmigo. Y el versículo 28 dice así. Para no dejar inconcluso el versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen. En nada intimidados por los que se oponen. Mantener el gozo a pesar de los que se oponen. Personas que quieren intimidar y detener la obra de Dios. Y eso es una evidencia de su perdición. Fíjense cómo sigue el versículo 28. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Cuando alguien se opone a que vivas una vida cristiana, cuando alguien se opone a que obedezcas a Dios, cuando alguien se opone a que sirvas a Dios, es indicio de su perdición. Pero nos manda en nada intimidados, mantener o padecer por Cristo sin intimidarnos, no lastimosamente, no diciendo, ay, yo estoy sufriendo por el Evangelio. No. Si estás sufriendo por el Evangelio, gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando a los mártires cristianos los mataban en el primer siglo por ser creyentes, ellos glorificaban a Dios porque estaban padeciendo lo que su Cristo, lo que su Señor había padecido. Si estás sufriendo alguna persecución por ser cristiana, gloria a Dios. Primero, es evidencia de que los que te persiguen están perdidos y necesitan de Jesucristo. Y segundo, es evidencia de que sos un hijo de Dios. Y así como a Cristo lo menospreciaron, así como a Cristo no lo escucharon, así como a Cristo lo ridiculizaron, a nosotros también. Sin intimidarnos, con integridad. Y es una evidencia de nuestra salvación. Dice, más para vosotros, la última parte del versículo 28, de salvación es evidencia. Y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. ¿Se puede tener gozo? Obvio que sí. Primera condición, tenés que haber recibido la gracia de Dios por haberte arrepentido de tus pecados. Y tiene que haber paz entre vos y Dios por ser su hijo. Y podés mantener tu gozo a pesar de las circunstancias, a pesar de las prisiones o los momentos, los lugares que no decidiste estar, a pesar de los unos o los otros que sirven a Dios con la motivación correcta o incorrecta, a pesar del resultado inmediato que tal vez no es el que vos esperabas, y a pesar de la oposición que hay en tu vida para que vivas para el Señor, podemos tener gozo, porque nuestro gozo no está puesto en nuestras circunstancias, nuestro gozo está puesto en Dios. Oremos. Padre, te agradecemos por el tiempo juntos en esta mañana, pero te agradecemos porque podemos tener una fuente de gozo que no está adentro nuestra. No dependemos de nosotros para ser felices, no dependemos de nosotros para tener ese gozo que supera toda circunstancia, que supera cualquier persona que se oponga a nuestra vida, que supera cualquier posesión que podamos tener o perder, que supera cualquier afán que inunde nuestra mente. Nuestro gozo no está puesto en nosotros, sino que nuestro gozo y fuente de gozo es el mismo Señor Jesucristo. Su obra en la cruz por cada uno de nosotros. Eso inunda de gozo aún el corazón más maltratado. Y te agradecemos, Señor, porque en los momentos más difíciles de nuestras vidas podemos poner nuestra mirada en Jesucristo
y podemos sostenernos en el medio de la prueba. Padre, te ruego de que si alguien aún no te conoce, lo pueda hacer en esta mañana. Y te ruego, Padre, de que los que te conocemos podamos aferrarnos a ti en los momentos en el que el gozo quiere ser arrebatado de nuestras vidas. Que podamos abrazarnos a ti, a tu cruz, Señor, y entender que lo que estamos viviendo no es nada comparado con lo que tú sufriste. Te amamos, Señor, y te agradecemos porque nuestra esperanza está firme en la obra de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.